para que así no me enredo y salgo aprendiendo de las personas que de verdad saben lo del tema. Así que hay que decirle a nuestros amigos y amigas que hay que tocar la pantallita, tac, tac, escucharlos a ustedes. Gracias. Estimada Fanny, veo que te hicieron un comentario, está perdida, eso no dice el 196, ¿me podrías refrescar qué fue lo que estaban hablando para poder aclarar ahí si fuera el caso? Sobre la autoconvocatoria a la constituyente, Uh-huh. que no nos conviene con el artículo 196, Por supuesto que se que no. refiere, ¿no? Que se refiere a traer a los expresidentes a abrir lo que se llama y a reformar la constitución política. Permitime apagar una luz. Alexa, apague luz del pasillo. Sí, Sí. no nos conviene, pero quiero antes de empezar el tema de hoy explicar por qué. Porque el artículo 196 le da una competencia a un órgano de tercer nivel, que es la Asamblea Legislativa, donde no radica la soberanía, para convocar al soberano. Como quien dice, se apropia de la soberanía diciendo, yo soy el único que puedo convocar al soberano para transformar la Constitución. Y eso no es cierto. El principio de libre autodeterminación de los pueblos, que Costa Rica aceptó en los pactos de Nueva York, la Carta Internacional de los Derechos Humanos, dice claramente que los pueblos se pueden autodeterminar. Y eso significa transformar el modelo político administrativo cuando quiera. Entonces, este artilugio del 196 lo dejaron ahí los constituyentes del 49 para seguir manipulando a un pueblo ignorante, que precisamente ese es el tema de hoy, la ignorancia con iniciativa. ¿Y por qué es ignorante? Porque el pueblo, al no entender claramente qué significa ser soberano ni autodeterminable, tiene que aceptar una legullada, una barra basada como esta que tiene aquí en el artículo 196. Y los abogados constitucionalistas, conectados a la Segunda República, estructurados dentro de ella, chupando de las mielas de la Segunda República, no le dicen al ciudadano que esto es una barrabasada junto al 105, junto al 9, al 2 y al 4 y al 27 de la Constitución. ¿Por qué es una barrabasada? Porque entonces, ¿en qué queda la sentencia 3435 del año 1992 de la Sala Constitucional de Costa Rica, que dice claramente que todos aquellos principios supraconstitucionales, cuando otorgan mejor derecho, son de acatamiento obligatorio? Entonces, no está usted perdida. Y al que hizo ese comentario le hace falta estudio y le hace falta cruzar variables para que se den cuenta por qué Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles, Laura Fernández, la señora que ahora me sigue a mí en TikTok, tanto ella como el presidente, ¿verdad? Doña Pilar Cineros Gallo y su esposo, el señor Espinosa, ¿qué es lo que son? Son miembros de otra oligarquía en un pleito de palacio que nos quieren mentir, haciéndonos creer que ellos con 40 diputados van a transformar el modelo político administrativo de Costa Rica, invocando el 196 cuando le demos los 40 diputados. No han podido siquiera pasar un proyecto de ley como el Jaguar 3, la Pantera 9 y no sé si el Leopardo 24, porque ellos solo así se expresan con animales, porque así es como ellos se expresan. A nosotros nos tratan de moscas y Oscar Arias nos trataba de caracoles. Es decir, es un insulto a la inteligencia del soberano pueblo la forma en que este gobierno y los anteriores han venido tratando al pueblo. Entonces el pueblo tiene que aceptar, abro las comillas, para decir una expresión costarricense, a huevo, cierro comillas, lo que los vulgares partidos políticos corruptos de siempre digan y los correligionarios políticos de ellos, que son los medios de comunicación y los creadores de contenido que reciben plata del Estado. Pero resulta que ni el partido político, ni la Sala Constitucional, ni el Poder Judicial, ni la Asamblea Legislativa, ni el Poder Ejecutivo, ni el Tribunal Supremo de Elecciones son el soberano. ¿Saben quién es el soberano? Usted
y yo, los que tenemos un número de cédula, tenemos razonamiento, tenemos conciencia para tomar una decisión a favor de Costa Rica. Y claro, aquí se meten un montón de troles, gente que ni siquiera se ha comprado la Constitución y mucho menos la ha leído, a decir un montón de cosas, tirar barro, tirar estiércol, porque no leen. Y mucho menos, si no leen la Constitución, mucho menos van a leer las 85 propuestas que tenemos para la transformación del modelo político administrativo desde el pueblo, por el pueblo y para el pueblo, a través de una constituyente autoconvocada, no por el artículo 196, sino por el principio supraconstitucional más arriba de la Constitución, que se llama principio de libre autodeterminación de los pueblos, a través de un certificado de autoconvocatoria. Entonces, dejo esto dicho para que usted nos haga la introducción al tema de hoy, estimada Fanny. Fanny, no le escucho. No le escucho. Perdón. El tema de hoy es la ignorancia con iniciativa en Costa Rica. Bueno. Muchas preguntas. Saludos a Mauricio Elizondo desde Quepos. Así. Saludos. Sí. Vea. Uno de los hombres que más daño hizo, pero que dentro de todo el daño que hizo, dejó algo muy interesante, que es el Código Civil que la mayoría de los países con herencia grecorromana tenemos, fue Napoleón. Y Napoleón decía claramente, con la experiencia que él tenía, a través de los diversos grados militares que él fue adquiriendo, después de la Revolución Francesa o en medio de la Revolución Francesa, hay que recordarse que Napoleón le dio un golpe de estado a la Revolución Francesa. Que luego podemos hablar de eso. Pero él dijo que había 4 tipos de hombres, y en este caso también mujeres. O hablemoslo así, 4 tipos de ciudadanos y ciudadanas. Y el primer tipo dijo que eran las personas inteligentes con iniciativa. A esos él le daba cargos de generales. Porque esos no solamente eran inteligentes, sino que utilizaban la inteligencia para desarrollar iniciativa a favor de una meta común. Bueno, muy bien, ese es el primer tipo. El segundo tipo son los inteligentes sin iniciativa. A eso los ponía debajo de los generales. Eran oficiales de menor rango que recibían órdenes de los que tienen inteligencia con iniciativa. En el tercer punto están los hombres ignorantes sin iniciativa. A eso los ponía de soldados de carne de cañón. A eso los enviaba de primeros en las batallas para que se dieran gusto los enemigos matando a sus ignorantes sin iniciativa. Para algo servían, para carne de cañón. Pero el cuarto tipo de hombre que definió Napoleón es el ignorante con iniciativa. Y ese tipo de persona es sumamente peligrosa y hay que saberlo detectar. Y en Costa Rica, todos los partidos políticos están repletos de este tipo número 4 de hombres y de mujeres, ignorantes con iniciativa. Y al punto es que les puedo demostrar que en este gobierno hay tanta ignorancia con iniciativa que no han podido pasar en una asamblea legislativa donde solo tienen 9 diputados, una serie de proyectos que ellos quisieron que se los aprobaran. Y hasta el día de hoy hay un proyecto de ley para transformar ahí las pensiones de lujo. En una asamblea legislativa donde tienen 9 personas y todo el resto están a favor de las pensiones de lujo, de los supersalarios, de las pensionzotas caviar, como decía afinado Carlos Roberto Lorría. ¿Quién le va a pasar ese proyecto? Nadie. Entonces uno se pregunta, ¿qué tipo de gobernantes tenemos en este momento? Los del cuarto tipo, ignorantes con iniciativa. Y no es tanto la ignorancia desde la perspectiva de que tengan título universitario a nivel de doctorado. Cualquier persona que se ponga las pilas puede sacar un título de doctorado, hasta lo puede comprar. Hoy día los compran en $300. Por eso es que
En materia de doctores decimos hay doctores, doctores y doctores. ¿Por qué? Porque hay un montón de bombetas con doctorado dando vueltas por ahí, sintiéndose importantes, sacándose fotos con otros doctores. Porque ellos buscan validación de la gente que tiene supuestamente poder. Bueno, los partidos políticos en Costa Rica, según la investigación que hizo Iván Molina Jiménez y Fabrice Leduc, urnas de lo inesperado, fraude electoral y lucha política en Costa Rica, un corte de 1901 a 1948. Siempre los partidos políticos, los de antaño y los de ahora, y si no los eliminamos, los del futuro, están llenos de bombetas. El bombeta es lo que decía Napoleón, un ignorante con iniciativa, un pegabanderas que llega a ser ministro, viceministra, director de una dirección general o de una dirección del Ministerio de Hacienda. Pero llega, ¿por qué? Porque trabajó en la campaña para un electorado. Entonces no llega a servirle al pueblo, llega a servirle al electorado que los puso en la presidencia de la República, los puso en la Asamblea Legislativa y los puso en el Poder Judicial y los puso en la Fiscalía. Y todo el Estado nuestro, las 320 y pico entidades que tenemos, están repletas de gente ignorante con iniciativa. ¿Ignorante por qué? Porque la mayoría no lee la Constitución, no conoce la Ley 6227, la Ley 8131, o la Ley Anticorrupción, por la cual tienen acusado a nuestro presidente, a Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles. Lo están investigando en 4 causas por esa ley. Ahorita nombró de nuevo como ministra en este caso, de planificación, a Marta Eugenia Esquivel. Y ya lo están investigando. Entonces uno se pregunta, lo que dice Claudio Alpizar, que me cae mal. Claudio Alpizar es verdaderamente un ciudadano que me cae mal, y como analista político lo veo muy débil porque no es sincero, pero algunas veces suelta verdades. ¿Qué dice? Que el presidente de la República de Costa Rica, don Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles, el doctor, es un tartufo político. Una barbaridad de término. Mejor digámosle Arlequín de Zapote. Pero él dice tartufo sin ninguna pena. Y no le faltan razones. ¿Cómo es que uno ha contratado a un abogado que lo asesore muy bien en materia de derecho público, en materia de gestión del Estado? ¿No? Ahorita acaba de despedir a un abogado ahí que era el asesor de él. Va a terminar el gobierno, no hizo nada, nunca administró, solo hizo show. ¿Qué es eso? El tipo de hombre número 4 de Napoleón. El ignorante con iniciativa. Pero ¿cómo llegó este hombre a la presidencia de la República? ¿Cómo llegaron otros? ¿Cómo llegó, por ejemplo, Boquita Mentirosa? Así le decía afinado Carlos Roberto Loría Quirós a doña Laura Chinchilla Miranda. Boquita Mentirosa. Ahí están, en el pensamiento político de Carlos Roberto Loría Quirós, las campanadas. La trata, mientras era presidente, la trató de Boquita Mentirosa. Y no le faltó razón. A la señora firme y honesta, que nos montó la trocha para sacarle plata al pueblo de Costa Rica. No hubo trocha, ahí no pasa ni un búfalo de agua de rodillas, y se cobraron una millonada. ¿Cómo se llama eso? ¡Robo! Pero llegó a la presidencia con el apoyo de Oscar Arias. ¿Cómo llegó Abel Pacheco del Espiella a la presidencia? Un gobierno donde administró totalmente Liberación y los Arias. Pero ¿cómo llegaron Carlos Alvarado y Luis Guillermo Solís y José María Figueres? Vean, solo los ignorantes con iniciativa tienen la capacidad de ir a votar por otro ignorante con iniciativa. Y ese es el problema, Fanny, Marcela y audiencia, que tenemos un 23% del electorado, del padrón electoral, que va a votar por estos ignorantes con iniciativa.
y el resto no vamos a votar. Pero eso no se toma en cuenta. Según nuestras leyes, que el 73% del padrón electoral no vaya a votar no significa nada. Tremendo error. Ahí hay un mensaje. 73% que no vamos a votar a las votaciones por alcalde. Estamos diciendo, queremos una constituyente autoconvocada porque ya no creemos en la Segunda República. Aquí, en esta constitución, dice que se nos garantizan una serie de libertades y no se cumplen. Artículo 33 de la Constitución Política de 1949. Toda persona es igual ante la ley. Mentira, esto no es cierto. Yo no puedo ser candidato a la presidencia de la República, ni Fanny, ni Marcela, ni ningún costarricense, si no se mete a un partido político corrupto y paga una coima a los dueños de ese partido. Entonces este artículo es falso. Dice acá, y no podrá practicarse discriminación contraria a la dignidad humana. A mí no me cae bien la colocha, pero ya la están procesando a la fiscalía. Y aquella hija de un magistrado de la Sala Constitucional que mandó a amenazar a nuestro presidente constitucional, que para mí es un tartufo también, a esa no la investigan. A esa no le hacen nada. Chingo de artículo 33, chingo de poder judicial, chingo de ministerio público, chingo de ley tenemos en este país. Se burlan de nosotros en nuestra cara. Se burlan de nosotros los precandidatos de liberación y todo aquel que diga que los costarricenses tienen que recibir una pensión a los 70 años. Están locos. Están locos. Si después de los 45 años ya el sistema te saca porque sos muy viejo para trabajar, pero muy joven para pensionarte. Es que eso tiene que investigarlo. El INEC tiene que investigarlo, la UCR. No, eso se vive todos los días en este país. Cuando la gente cumple 45 años le cortan el rabo de las empresas porque vienen jóvenes presionando con salarios menores. Y esa persona con experiencia queda sin empleo, con deudas. Pero le faltan 20 años para pensionarse. Políticos asquerosos del 48 y los actuales no aman al pueblo. Lo sacrifican. Le quieren cobrar más dinero para seguirle metiendo plata a la caja, que la cambiaron de una entidad financiera a una Dirección Nacional de Hospitales. Sucios, asquerosos, podridos, porque no aman al pueblo. Pero ¿sabes qué es lo que pasa, Fanny? El pueblo también va y los elige con su ignorancia, con iniciativa. Entonces, este enojo, este desagravio, esta indignación, pásela como agua del caño, no ha pasado nada. Si Costa Rica y los costarricenses no nos autoconvocamos a una constituyente por el principio de libre autodeterminación de los pueblos, va a seguir este show de los miércoles, va a seguir los partidos políticos robándonos la soberanía. Como lo dice claramente e ingenuamente el doctor Rubén Hernández Valle, hablando del artículo 2, comentándolo en su libro, La Constitución Política de la República de Costa Rica, comentada y anotada, editorial Juricentro. Estoy leyendo la edición de 1998 y voy a leer en la página 23. El titular de la soberanía, desde el punto de vista político, es el pueblo. Un pueblo que no existe en el artículo 2, en el 4, en el 9, en el 27, en el 105 y en el 196. Búsquelo, léalo y se da cuenta. El pueblo no existe en esa constitución. Pero lo peor, Fanny, audiencia, dice así: por ello, es más correcto afirmar que dentro del Estado moderno, o sea, Costa Rica de hoy, la soberanía la ejercen las autoridades gubernamentales. ¿Cómo que las autoridades gubernamentales? ¿Y quiénes son las autoridades gubernamentales? Cualquier persona que se vista de autoridad es soberano. El presidente del Tribunal Supremo de Elecciones es soberano. El presidente del Poder Judicial es soberano. El presidente de la República es soberano. El presidente de la Asamblea Legislativa es soberano. Mentira, no son soberanos. Pero jurídicamente dice don Rubén Hernández Valle que ahí está la soberanía. ¿Y quiénes ponen a estas personas ahí? Los partidos políticos.
Premisa mayor. La corrupción en Costa Rica es un fenómeno que surge desde los partidos políticos. Premisa menor. Si eliminamos la intermediación del partido político entre el pueblo y el Estado, se elimina la corrupción. Conclusión, tenemos que transformar el modelo político y administrativo y crear nuevos órganos como el Consejo del Pueblo, como las Fiscalías Civiles, como la revocatoria de mandato, que no son propuestas mías. Algunas de ellas son mías y otras vienen desde lejos, como la revocatoria de mandato. Pero no pasa por ningún lado. Y aquí dice el doctor en Derecho Constitucional, amiguísimo de don Óscar Arias Sánchez y don Rodrigo, dice que la soberanía la ejercen las autoridades gubernamentales por delegación del pueblo, por robo. Le hicieron el robo de la soberanía en las votaciones cada 4 años. Y ahorita hay gente pensando que si votamos por Laura Fernández o por Claudia Dobles o por don Gilbert, que yo no sé si ya lo van a sacar o no, o por favor, costarricenses, pónganse serio. Si usted ama a su país, entienda que esto ya no puede seguir así. Este modelo está colapsado. El último clavo en el ataúd de la Segunda República se llama Proyecto Turístico, Polo Turístico Papagayo, de lo cual no quiere hablar ni el presidente de la República, ni el Poder Judicial, ni la Fiscalía, ni los creadores de contenido. Ese tema está prohibido. ¿Por qué será? Hace poco, el Frente Amplio sacó un proyecto de ley para aumentarle el canon de impuestos a las 2 municipalidades que tienen que ver con ese proyecto, Lieber y Carrillo, pero hasta ahí. No han pedido una investigación de los ingresos del flujo de caja pasado, actual y futuro que está dando ese proyecto, donde hay habitaciones, la más barata $14,000 en la noche y la más cara $25,000. ¿Sabe cuántos son $25,000? Digo, $50,000 la noche. Son 25 millones de colones por noche. Ahí se facturan en Papagayo $3 millones diarios. ¿Dónde está esa plata? ¿Cuánto le queda a Liberia? ¿Cuánto le queda a Carrillo? ¿Cuánto le queda a Fundetur? ¿Cuánto le queda a Hacienda? ¿Cuánto le queda al pueblo de Costa Rica? Si ahora para viajar de Santa Cruz a Liberia se duran 2 horas. Está colapsada la calle. Pero ¿cómo vamos a tener calles colapsadas en lugares donde tenemos hoteles 7 estrellas? Como el Waldorf Astoria. O 5 estrellas. Como el Four Seasons. ¿Qué clase de locos administran a Costa Rica? Esto es una barbaridad. Y inventan leyes para legalizar la corrupción. Gemelearon la propiedad que le robaron a Aida Mendoza, viuda de Paniagua. La pusieron a nombre del ICT con informaciones posesorias falsas. ¿Quién? Mario Carazo Celedón. A favor del ICT. Dividieron la finca de la señora Mendoza en 6 fincas. Y luego las unieron en una sola sin haber un solo plano de unificación. Todo mal hecho. Y tiene número de folio, la 7993-000. Pero para poder engañar a los inversionistas internacionales, crearon en el gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier el famoso Registro General de Concesiones Turísticas. Y a la finca 7993-000 le crearon un código de concesión turística, la 9Z-000. Y sobre ese código crearon sociedades anónimas a lo caballo. Y se las venden a personas ignorantes que llegan y compran y hacen mansiones de $25 millones sobre el piso de una finca robada. Y el Poder Judicial ya emitió una sentencia para robar ese tipo de propiedades. La sentencia del Hotel Las Olas de doña Catalina Castro. Y crearon sentencias tipo chancho volador, como la pretenden ahora. Sacar para robarle, terminarle de robar la finca a la señora Mendoza, viuda de Paniagua. Entonces, costarricenses, el Poder Judicial está corrompido, no es de ahora, es de hace tiempo. El Tribunal Supremo de Elecciones está corrompido, no es de ahora, es de hace tiempo. Se lo dije yo al doctor Sobrado. Usted permitió en la segunda vuelta de los 2 Alvarados que se abrieran las urnas de votación con una sola persona. Eso es golpe de Estado.
Eso en el 48 hubiera creado una guerra. Pero ahora, como estamos llenos de ignorantes con iniciativa, nadie lo ve mal. Porque a Fabricio Alvarado nadie lo derrotaba. El único que podía derrotar a Fabricio era Fabricio mismo. Y se autoderrotó. Nunca llegaron las credenciales del Tribunal Supremo de Elecciones a los que íbamos a ser miembros de revisión de centros de votación y de mesa. Nunca llegaron. Fabricio, ¿en qué bolsa plástica? ¿De cuál oficina de un político corrupto quedaron esas credenciales, don Fabricio? Fabricio, ¿cómo usted derrotado? En 2 meses y medio después de las elecciones construye un partido a nivel nacional. ¿Con qué plata lo hizo, don Fabricio? ¿Cómo aceitó usted todo el sistema del Tribunal Supremo de Elecciones para que en 2 meses y medio le hicieran un partido a nivel nacional? Pregúntele al licenciado Víquez cómo le ha ido montando su partido político. Pregúntele lo que cuesta. Ah, no, pues Fabricio, sin ser abogado, en 2 meses y medio, después de ser derrotado, monta Nueva República. ¿Con qué plata lo hizo? Es que es maravilloso. Eso es como hacer flotar de nuevo el Titanic. Aquí hay un montón de interrogantes. Aquí hay un montón de cosas malas. Pero el costarricense no se detiene a analizar que eso hay que corregirlo. Y la única forma de corregirlo es con poder. Y la única entidad que tiene poder para corregir eso es una Asamblea Nacional Constituyente del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, autoconvocada por el principio de libre autodeterminación de los pueblos. Y no por el artículo 196. ¿Por qué? Porque la Asamblea Legislativa se autoarroja una competencia diciendo que no, solo yo puedo convocar al pueblo. Falso. El pueblo es el que manda, es el soberano. Se convoca cuando se quiere. Ah, bueno, pero el 196 dice que entonces el Tribunal Supremo de Elecciones tiene que hacer entonces la convocatoria. Ajá. ¿De dónde van a salir los representantes? De 3 grupos asquerosos que nos han dominado durante años. Partidos políticos, sindicatos vendidos y gremios empresariales. 60 representantes. ¿Y a quiénes van a enviar ahí? A todos los que están conectados, chupando de la estructura de la Segunda República, para que la Tercera República de ellos sea un mal remedio de la Segunda. ¿De qué? Vamos a seguir dejando que los zorros cuiden el gallinero. No podemos. Ese ignorante con iniciativa, estamos hasta aquí en la Asamblea Legislativa. Vea la profundidad, me río, de los debates de la Asamblea Legislativa. Vea la profundidad, me río, del show del miércoles en la Casa Presidencial de Zapote. Vea la profundidad, me río, de los debates políticos de este país. Es una barbaridad. La falta de apego a la patria, la falta de amor al suelo patrio, las ganas de seguir robando el presupuesto público. Estos precandidatos y candidatos a la elección del 26, que nos digan cómo van a resolver la deuda que hay que pagarle en 3 años. Que nos digan cómo va a resolver el polo turístico Papagayo. Que nos digan cómo van a reactivar la economía para que el Producto Interno Bruto no sea el único indicador importante, sino que el bienestar del pueblo, y no el PIB, el bienestar del pueblo del artículo 50 y los derivados de ese macro indicador se expliquen claramente al costarricense. Fanny, ¿conoce usted a alguien que tenga ignorancia, pero mucha iniciativa? Sí, hay un montón, profesor, desgraciadamente hay un montón, pero eso es lo que se merece Costa Rica, por su pendejada y por su falta de información y lectura de la Constitución política, y por escuchar las fantasías y las grandes promesas de todos los políticos. Y usted lo que acaba de decir es cierto. Cuando se levanta un hombre costarricense a hacer un partido político con Don Víquez, vean todo lo que le hicieron a Don Víquez. Oiga, es una cadena para que él no se levantara, para que no se levantara ese partido político. Pero llega una persona como la que usted dijo, Fabricio Alvarado. 2 meses y medio. Partido político, imagínate. Y este señor
No les conviene. No les conviene. Entonces, Y usted tiene toda ¿y en qué quedó el artículo 33, Fanny? Vamos a leerlo. ¿Ah? Porque es que la gente se rasga las vestiduras, esos políticos. Y esos jueces de la Corte Suprema de Justicia. Tribunal Supremo de Elecciones, Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo es que en 2 meses y medio le aprueban a Fabricio Alvarado, derrotado y sin dinero, un partido político a nivel nacional, y al señor Víquez no? ¿Dónde queda el artículo 33? Toda persona es igual ante la ley. Mentira, no somos iguales ante la ley. Falso. Esto es letra muerta. Y no podrá practicarse discriminación contraria a la dignidad humana. A la colocha sí la persiguen. Y a la hija del magistrado que amenazó al Arlequín de Zapote, a esa no la persiguen. ¿Ah? Entonces, por supuesto, ¿quién nombra al fiscal de la República? No lo nombran los jueces de la Corte Plena. ¿Y quién nombra a los jueces de la Corte Plena? No lo nombran los partidos políticos corruptos de siempre. ¿Y quién nombra a los magistrados de la Sala Constitucional? No son los partidos políticos corruptos de siempre. Hay que eliminar la intermediación del partido político. Desaparecer la Asamblea Legislativa con partidos políticos. La Asamblea Legislativa debe ser de 14 diputados expertos en formación de leyes. Un hombre y una mujer por provincia. Que analicen las que sobran, las que faltan y mejoren las que hay. Y le suban el borrador ¿a quién? Ya no al presidente de la República, no. Al Consejo del Pueblo. Un hombre y una mujer por cantón. Consejo del Pueblo. Y el Consejo del Pueblo aprobará, reprobará, mejorará esa ley. Y el presidente de la República no debe llamarse presidente de la República porque no preside. Debe llamarse coordinador constitucional de la República de Costa Rica. Un gerente público que hay que pedirle cuentas nada más por la política pública que se le ordena implementar con el presupuesto que se le da. Para que no ande inventando Jaguar 9, Pantera 24 y Leopardo 15. No se ande con locuras, sea meramente un administrador, que hay que elegirlo. Bueno, hemos propuesto un candidato por provincia o candidata y 2 candidatos a nivel nacional, que sean 9. ¿Por qué 2 a nivel nacional? Porque solamente 2 personas pueden lograr un 40% cada una. Si usted es muy gallo y usted dice, no, yo quiero ser candidato de la Tercera República para coordinador constitucional, pero a nivel nacional, ¿ya ahí? Vaya a 35 cantones, a 35 consejos municipales, a 35 cabildos municipales que le digan que lo apoyan a usted a nivel nacional. Y el otro, a otros 35, no a los mismos. Ahí van 70. ¿Ves? ¿Y qué? Ya, bueno, está bien. Entonces, esos 2 candidatos o candidatas a nivel nacional. Y 1 por provincia. Pero tienen que manejar los temas nacionales. No es que vienen de Asia con un doctorado y que se lavó los pies en el río Jordán y que comía bananos en Indonesia y que tiene un doctorado que habla 9 idiomas y que daba clases en Harvard y que habla inglés y que por eso es muy inteligente. No, esos son cuentos. Esos son carajadas que dice Liberación Nacional y que dice la Unidad para nombrar ministros que no saben nada del Estado. Una barbaridad. Una procesión de ignorantes con iniciativa de lo que hemos tenido desde el 48. CODESA, Corporación de Desarrollo, se robó la plata de Costa Rica. Y crearon empresas que todas hubo que venderlas con pérdidas. Pero alguien se hizo rico. Pídale cuentas a Daniel Uber Quiroz. Polo Turístico Papagayo, pídale cuentas a Daniel Uber Quiroz y a Rodrigo Carazo Odio. Y también a Mario Carazo Celedón. Pídale cuentas. Pero es que aquí nadie pide cuentas, porque no existen fiscalías civiles. Porque el Ministerio Público va a perseguir aquellos delitos que les interesa políticamente, no lo que la ley dice. Porque es un Ministerio Público dependiente de la política asquerosa dentro de la Corte Plena, que dependen a su vez de la política asquerosa de la Asamblea Legislativa, que dependen a su vez de los partidos políticos que son financiados por las oligarquías mafiosas del mundo.
Vamos a seguir en este asunto, costarricenses. Vamos a seguir regalando la soberanía. Como dice aquí el doctor Rubén Hernández Valle. La soberanía políticamente parece ser que es del pueblo, pero legalmente son las autoridades gubernamentales las que la ejercen. Oh, entendamos esto. Autoridades gubernamentales traídas por partidos políticos financiados con activos sucios, contaminados, dice don Stefan Brunner, por plata del narco. Carlos Roberto Loría sacó un libro para pelear contra la corrupción. ¿Cómo se llama el libro? De Caro Quintero a Ricardo Allen. Y le dijo al país todas las cochinadas que él había investigado porque él había pertenecido al Partido de Liberación Nacional. Y le dijo al país que la libreta de Caro Quintero se la dejó por 6 meses. ¿Quién? Un magistrado actual de Costa Rica, que en ese momento fungía como fiscal de la República. La devolvió sin los números de teléfono. Pero ¿sabe qué? Caro Quintero está vivo y va a hablar con la DEA y va a contar. Va a soltar la lengua. Chácata, 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 chácata. Y por eso es que Fernando Cruz, quien fuera el fiscal en ese momento, que se dejó la libreta, pues, le montó un pleito a Carlos Roberto Loría. A Carlos Roberto Loría, que de Dios goce, lo metieron a la cárcel 3 veces. Con falsas acusaciones, pero solicitando medida cautelar de cárcel. Y murió y el juicio no se había llevado a cabo. Sucios, utilizan las medidas cautelares como arma política para callar y vilipendiar el artículo 24, el artículo 26 y 28 de nuestra Constitución. Hey, que aunque esté mal redactada y tenga defectos, es sagrada. Y es que hay que volverlo a decir, porque la gente cree que nosotros hablamos paja. Fanny, el artículo 24 lo hemos leído muchas veces, pero hay que volverlo a leer. Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones. 26. Todos tienen derecho de reunirse pacíficamente y sin armas, ya sea para negocios privados o para discutir asuntos políticos y examinar la conducta pública de los fiscales, de los jueces, del presidente de la República, del presidente o la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, de quien tiquis que sea. Ese es el artículo 26. El artículo 28. Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones, ni por acto alguno que no infrinja la ley. Y a Carlos Roberto Loría, el corrupto Poder Judicial lo metió con 3 medidas cautelares a prisión preventiva. Y el hombre aguantó y salió. Y le llamó Dios antes de que el juicio terminara. Vea usted cómo se persigue en Costa Rica a todo aquel que supuestamente tiene derecho de examinar la conducta pública de los funcionarios. Vea usted cómo se hace, cómo se utiliza el Poder Judicial como arma política, cómo se utiliza el Código Penal y el Código Procesal Penal como arma política para callar a todos aquellos que decimos que el Poder Judicial está corrompido, y poder no es, porque el único poder es el pueblo. Está intervenido por el narcotráfico, y no desde ahora, desde hace años. Y los costarricenses van a ir a votar de nuevo por partidos políticos que nombran a magistrados desde los partidos políticos. Por favor. Fanny, ¿qué problema tenemos en Costa Rica con la gente que no quiere leer la Constitución? Que no quiere leer los principios supraconstitucionales y no quiere entender que el diseño de Estado que tenemos colapsó, porque hay ciudades con Estado fallido en Costa Rica. Hay ciudades en este país donde manda el narco, donde la policía entra nada más a pasear, porque se van y sigue la venta de droga. Hay pueblitos, ciudades, rincones de San José, donde se venden todos los días en cada rincón 20, 30 millones de colones en marihuana. ¿Quién va a querer perder ese negocio, Fanny?
se aceita todo el sistema con tal de que siga funcionando. ¿Quién va a querer perder el negocio de 7,5 millones de dólares en intereses que tienen montados los falsos judíos askenazi con la deuda soberana de Costa Rica? ¿Quién va a querer perder los 3 millones de dólares que factura el proyecto Polo Turístico Papagayo por día? Nadie, Fanny. Costa Rica es un negocio de filibusteros. Y si el pueblo no entiende esto y el pueblo se hace de la vista gorda, Fanny, aquí seguiremos diciendo el mismo yeye, el mismo telele, todos los lunes. ¿Por qué? Porque no estamos hablando mentiras. Estamos diciendo lo que el pueblo de Costa Rica está sufriendo. Adelante, Fanny. Sí, así es. El 18 de este mes dice que hay una manifestación para que renuncie el fiscal general. Pero el pueblo sale a la calle. Sí. El pueblo sale a la calle, pero no hay frutos. Nada más una manifestación más. Apoyamos la manifestación, pero eso no es suficiente. No es suficiente. Fanny, lo que necesitamos es... ¿qué dice el hombre que tiene el mayor poder de convocatoria en Costa Rica? Albino Vargas Barrantes. ¿Sabe cómo le llama Albino a eso? Democracia de la calle. ¿Cuál democracia de la calle? ¿Cuál democracia de la calle? La verdadera democracia y el verdadero poder están en los cabildos abiertos y cerrados, distritales y cantonales, Albino. Marchas, atravesar árboles, llantas encendidas, garrotazos, madrazos, pedradas y gases para espantar a la gente, como lo ocurrió en el gobierno de Carlos Alvarado. No, eso no es soberanía, eso es ignorancia. Que ahora sí hay un hombre bueno, una mujer buena para gobernar, con partidos políticos corruptos, con el diseño de la Segunda República corrompida, con un poder judicial que es el poder que maneja todos los hilos de este país. No. Así no puede ser. ¿Qué? Pero mataron en el Hospital México a Fernando Varela Salazar, uno de los iniciadores del movimiento de la Tercera República autoconvocada. Él llamaba la Tercera Transformación. Lo sacaron en cenizas del Hospital México. Se lo dije, Fernando, estaba yo en Nueva Jersey. No vaya al hospital. Terminó yendo y ahí murió. A Carlos Roberto Loría comenzaron a atacarlo, y eso que era abogado. Ojo, abogado. Le metieron 3 medidas cautelares, prisión preventiva, se agotaron, no vino el juicio y lo llamó el señor antes de... Así se pelea en Costa Rica. ¿Qué hizo Figueres Ferrer? ¿Qué hizo Figueres Ferrer? Porque la gente se le olvida. Con una mujer costarricense, con ovarios, que sacó la dictadura de Tinoco de Costa Rica. Carmen Lira. La expulsó para México. Y Carmen Lira estaba enferma, de enfermedad terminal. Y rogó a Figueres Ferrer que se revuelva en la tumba, regresar a su país para morir, y no le dio permiso. ¿Quién se cree Figueres Ferrer para no darle permiso a un costarricense a regresar a morir a su país? Pero así pasó. Así pasó. El gran líder de liberación que dice que fue el que quitó el ejército. Es que no han leído. Fue una orden de la constituyente del 48, del 49, quitar el ejército. Le dieron vuelta al asunto, sacaron la foto de Figueres con el mazazo ahí en el Bellavista, y entonces él fue el que eliminó el ejército. ¿Cuál persona que llega al poder por las armas va a eliminar un ejército? Están locos. Pero es que aquí hay narrativas, Fanny, Marcela y audiencia, mentirosas. Ustedes ven esas narrativas. Convocan al miércoles a abogadazos ahí, al show del miércoles, para que no den narrativas.